Emiliano Medina era un joven disciplinado, de mirada serena y voz tranquila. El menor de 3 hermanos creció en un hogar modesto de San Cristóbal, donde la madre enseñaba costura y el padre trabajaba en el mercado central. Siempre fue respetuoso, obediente y atento con los vecinos. Soñaba con servir a su país y darles orgullo a sus padres. En agosto de 1982 desapareció durante un entrenamiento militar en la selva chiapaneca. Nunca regresó a casa. Nadie dio respuestas claras. Hoy conocerás la historia de Emiliano Medina. Acompáñanos hasta el final para entender por qué su verdad fue silenciada. El hombre que tocó la puerta esa tarde no era el mismo muchacho que había compartido tantas risas con Emiliano Medina en los días del cuartel. Tenía la espalda encorvada, el rostro marcado por el tiempo y una mirada que evitaba el contacto directo. Doña Clementina no preguntó quién era, simplemente abrió, como si supiera que ese momento, tarde o temprano, llegaría. Ana Luz, la hermana mayor de Emiliano, observaba desde el fondo del pasillo, inmóvil, con un cuaderno en las manos que llevaba años sin escribir. Julián Aguado respiró hondo antes de hablar. Su voz se quebró en la primera frase. «Ya no puedo vivir con esto, señora», murmuró. «Durante 16 años he guardado un secreto que me consume por dentro. Vengo a contarle la verdad sobre Emiliano. No hubo gritos, no hubo escándalo, solo silencio. Un silencio pesado, denso, como si el aire en la casa hubiera dejado de circular. El padre, don Ramiro, no estaba. Había fallecido 2 años antes, sin saber lo que le pasó a su hijo menor. Julián se sentó en el mismo banco donde Emiliano solía amarrarse las botas antes de salir. Cerró los ojos. Fue en el segundo día del entrenamiento. Nadie lo perdió. No se fue solo. Lo hicieron callar. Ana Luz se llevó una mano a la boca. Su madre apenas parpadeó. Siempre supo, en el fondo, que lo que les dijeron no coincidía con el hijo que ella crió. Emiliano era meticuloso, responsable. No era alguien que se apartaría de su grupo sin razón. Pero en aquel agosto de 1982, el ejército había enviado a 16 soldados a una operación de práctica en la selva, cerca del antiguo rancho El Silencio, a unas 3 horas de San Cristóbal. Era una zona aislada, de humedad constante y vegetación espesa. Julián y Emiliano fueron asignados al mismo equipo. Iban siempre juntos. Hablaban de sus familias, de sus sueños, de la posibilidad de pedir traslado al norte, donde, según decían, los mejores ascensos militares se obtenían. Esa fue la última vez que Julián vio a Emiliano con vida. Lo que sucedió después lo atormentó durante años, pero no dijo nada, hasta ahora, porque hay dolores que no se disuelven con el tiempo. Hay verdades que pesan más que el miedo. Y en aquella sala silenciosa, frente a una madre que envejeció esperando respuestas y una hermana que se negó a olvidar, Julián Aguado empezó a contar una historia que no aparece en los libros ni en los archivos oficiales. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. Ellos merecen ser escuchados. Domingo 22 de agosto de 1982. El amanecer aún no iluminaba completamente el cielo cuando Emiliano Medina ya estaba de pie, ajustando los últimos detalles de su uniforme. En la pequeña cocina, el aroma del café de olla recién hecho se mezclaba con el sonido metálico de su cinturón. Doña Clementina, con el rostro preocupado, le sirvió una taza sin decir mucho. Ya había discutido con él la noche anterior, intentando convencerlo de no ir. No por el entrenamiento, sino por un presentimiento que no sabía explicar. «Es solo una salida de rutina, mamá», dijo él con una sonrisa serena mientras se colocaba la gorra. «Volveré en 3 días y con historias para contar». Emiliano se inclinó para besarla en la frente. Luego pasó al cuarto donde su hermana aún dormía y dejó una nota junto a su escritorio. Era apenas una frase.
Cuida a mamá, te quiero. Al salir, echó un último vistazo a la casa. Las paredes rosadas, las plantas en latas de café viejo, la hamaca enrollada en la sala. Era un hogar modesto pero lleno de recuerdos. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar nada. A las 5:20 de la mañana, ya estaba frente al portón del cuartel de Infantería 12, ubicado en la zona alta de San Cristóbal. Otros 15 soldados lo esperaban, algunos aún con los ojos hinchados de sueño. El teniente Salvador Encinas los reunió para dar las instrucciones finales. Habló con firmeza, pero sin levantar la voz. El operativo duraría 72 horas. El objetivo, cruzar a pie una porción de selva densa hasta llegar a una zona llamada La Quebrada Seca. Debían practicar navegación con brújula, supervivencia básica y trabajo en equipo. Cada soldado cargaba una mochila con provisiones mínimas: 3 sobres de comida deshidratada, un machete, una brújula, un radio de corto alcance y un pequeño botiquín. Emiliano caminaba junto a Julián, bromeando sobre lo aburrido que sería todo si no aparecían serpientes en el camino. Lo que nadie imaginaba era que ese terreno, aparentemente conocido por los oficiales, escondía zonas donde el barro tragaba hasta las huellas. Lugares que no aparecían en los mapas. Áreas donde los ruidos de la selva parecían responder a los pasos de los hombres. Esa mañana, antes de abordar el camión que los llevaría al punto de partida, Emiliano se detuvo un momento mirando hacia el horizonte. Nadie notó que se persignó antes de subir. Era un gesto automático, pero cargado de algo más profundo, como si su cuerpo supiera algo que su mente no entendía. Y así comenzó una caminata que para 15 soldados sería solo un entrenamiento más. Pero para Emiliano sería el comienzo del fin. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que viene a continuación es tan impactante como doloroso. Esta historia necesita ser contada. El viaje hacia el punto de partida duró poco más de 2 horas. El camión militar avanzaba lentamente por caminos de tierra que parecían serpentear entre laderas y matorrales espesos. El paisaje cambiaba con rapidez. Primero, campos abiertos, luego colinas secas y finalmente vegetación cerrada, húmeda, casi selvática. Nadie hablaba demasiado. Algunos dormitaban con la cabeza apoyada en las mochilas. Emiliano, sin embargo, mantenía los ojos abiertos, como si observar el camino fuera una forma de memorizarlo. Julián, sentado a su lado, sacó una pequeña libreta de su bolsillo y garabateó algo con un bolígrafo mordido. Emiliano le preguntó qué escribía. «Solo un par de apuntes, por si nos perdemos», bromeó. Ambos rieron, pero la frase quedó flotando en el aire más tiempo del necesario. A las 8:35 am llegaron a un claro conocido como Rancho El Silencio. Ya no había construcciones en pie, solo restos de madera, alambres oxidados y un pozo seco cubierto de ramas. Allí se detuvieron. El teniente Encinas bajó del vehículo primero y ordenó la formación. Hizo un último chequeo de equipo, revisó radios, brújulas, cantimploras. Luego asignó los grupos de avance. Emiliano y Julián quedaron en el mismo escuadrón, junto con 3 soldados más. Las instrucciones eran claras: avanzarían por ruta norte hasta la Quebrada Seca. Sin asistencia, sin contacto externo, sin desviarse. El tiempo estimado, 3 días. Solo debían usar los radios en caso de emergencia. Si pierden contacto visual con su equipo, retrocedan. No improvisen rutas. Este lugar no es amigable, repitió el teniente. A las 9:10 comenzaron la marcha. La humedad era asfixiante. Cada paso sobre el follaje levantaba un olor a tierra mojada y vegetación podrida. El camino no estaba marcado, solo los árboles, el sonido de los machetes abriendo paso y la respiración pesada de los hombres servían de guía.
Emiliano mantenía la brújula en una mano y el machete en la otra. De vez en cuando se detenía para anotar algo en un pequeño papel doblado dentro de su bolsillo. Al mediodía, hicieron una pausa breve bajo un grupo de ceibas enormes. Uno de los soldados, apodado Caimán, comentó en voz baja que ese monte tenía historias raras. Decían que hacía años, en esa misma zona, un escuadrón se había desviado y nunca se supo más de ellos. Julián soltó una risa nerviosa. Emiliano solo murmuró: «Mientras sigamos juntos, nada nos va a pasar». Pero nadie sabía que esa frase sería la última que repetiría con tranquilidad. Mientras más avanzaban, más cerrada se volvía la vegetación. La selva parecía tragarse los sonidos. La luz se filtraba a gotas entre las copas, y aunque aún estaban juntos, cada uno empezaba a sentir, sin decirlo, que algo en ese lugar no estaba bien. El segundo día comenzó con un amanecer silencioso, distinto al anterior. El grupo había pasado la noche en un pequeño claro rodeado de vegetación densa, donde apenas lograron encender una fogata sin ser devorados por los insectos. Emiliano despertó primero, como de costumbre. Revisó su brújula, anotó algo más en su papel y caminó un par de metros para observar el terreno. Julián, aún con los ojos entrecerrados, lo miró desde su hamaca improvisada. «¿No dormiste nada?», preguntó. Emiliano negó con la cabeza. Durante las primeras horas de caminata, el grupo avanzó en silencio. El calor era más intenso y la humedad se pegaba como una segunda piel. En medio del camino, escucharon un ruido seco, seguido de risas. Al llegar a un pequeño claro, se encontraron con Rubén Vargas y Martín Zúñiga, los dos soldados veteranos del otro escuadrón, arrodillados junto a un becerro perdido. Estaban molestándolo, empujándolo, cortando su piel con la punta de un machete oxidado, entre carcajadas. Emiliano se detuvo en seco. «¿Qué están haciendo?», preguntó con tono firme. Rubén levantó la vista con desdén. «Es solo un animal». Emiliano se acercó sin dudar. «Eso no justifica la crueldad. Esto va contra todo lo que nos enseñaron». Martín hizo un gesto de burla, pero Emiliano no retrocedió. Dijo que informaría al teniente, que eso no quedaría así. Lo que empezó como una discusión creció en segundos. Rubén, que tenía casi 2 metros de estatura y un físico intimidante, se puso de pie. Se acercó a Emiliano y lo empujó. Julián intentó intervenir, pero Martín lo detuvo con una mano en el pecho. La tensión subió como el vapor del suelo caliente. Entonces sucedió. Un golpe seco. El puño de Rubén impactó en el rostro de Emiliano con fuerza brutal. Emiliano cayó hacia atrás, golpeando la cabeza contra una piedra oculta entre raíces. El sonido fue sordo, definitivo. Todos quedaron en silencio. Julián se liberó de Martín y corrió hacia su amigo. Lo encontró inmóvil, con los ojos entreabiertos y la piel perdiendo color con rapidez. Rubén dio un paso atrás. Martín miraba alrededor, como si buscara testigos. Julián gritó que buscarían ayuda, pero Rubén se adelantó. «Nadie dirá nada. Si esto se sabe, todos vamos a pagar, y tú no quieres eso». Ninguno de los presentes había estado preparado para la muerte, mucho menos para decidir qué hacer con un cuerpo aún tibio en medio de la selva. Si esta historia te está conmoviendo, compártela con alguien que merezca conocerla. Lo que ocurrió en ese bosque no puede seguir oculto. Haz correr la verdad. La selva pareció detenerse. No hubo viento, ni cantos de aves, ni crujidos entre los árboles. Solo el eco sordo de lo que acababa de suceder. Julián se arrodilló junto al cuerpo de Emiliano. Sus manos temblaban mientras buscaba señales de vida. Tocó su cuello, presionó el pecho, lo llamó por su nombre. Nada. Emiliano ya no respondía. Rubén se agachó a su lado. «Fue un accidente, se resbaló. No dijimos nada, ¿entendido?». Su voz no sonaba alterada, sino meticulosamente controlada. Martín permanecía en pie,
con la mirada perdida en algún punto más allá del follaje. Nadie tenía un plan. Nadie sabía qué hacer con un compañero muerto y una verdad imposible de contar. Julián se levantó, dio un paso atrás. Su mente intentaba encontrar una salida. «Debemos informar al teniente Encinas», murmuró. Pero Rubén lo detuvo. «Si dices algo, diré que tú lo empujaste. ¿Crees que te van a creer a ti en vez de a mí? ¿Sabes quién es mi padre?». Fue en ese momento que Julián comprendió que la verdad, en ese entorno, no era suficiente. Rubén Vargas era hijo del general Arístides Vargas, un hombre temido en las Fuerzas Armadas por su historial de mano dura. Lo sabían todos en el cuartel. Y también sabían que Rubén había evitado sanciones en más de una ocasión gracias a su apellido. Las horas siguientes fueron borrosas. Se improvisó una fosa entre raíces y piedras. Le quitaron a Emiliano sus identificaciones, su radio, incluso el papel arrugado que llevaba en el bolsillo. Todo fue distribuido y escondido por la zona. Se aseguraron de esparcir huellas de botas y trozos de tela como señuelos. Julián no participó. Solo observaba, paralizado por el miedo, por la rabia, por la vergüenza. Al anochecer, regresaron al grupo con una historia prefabricada. Emiliano había decidido explorar una bifurcación del sendero por su cuenta. Aseguraron que dijo que los alcanzaría en el campamento nocturno. Cuando no apareció, supusieron que se había extraviado. Nadie cuestionó la versión, nadie quiso saber más. A la mañana siguiente, al llegar al punto de encuentro, el teniente Encinas notó la ausencia. Activó el protocolo de emergencia. Un helicóptero fue desplegado. 40 soldados peinaron el área. Se trajeron perros entrenados. Durante 5 días buscaron sin descanso. Lo único que encontraron fue un trozo de tela verde oliva colgado de una rama baja y huellas borrosas que se perdían entre el lodo. Julián miraba desde lejos cada vez que se desenterraba algún rincón. Su corazón latía con fuerza cada vez que alguien levantaba una rama o escarbaba con una pala, pero la tumba improvisada no fue hallada. Y así, Emiliano Medina se convirtió oficialmente en un desaparecido. El informe final llegó 15 días después. Encabezado por el propio teniente Encinas, el documento constaba de 50 páginas que detallaban, en términos técnicos y fríos, las posibles causas del accidente. Se mencionaban 3 teorías: que Emiliano se había extraviado y caído en una ciénaga profunda, que fue atacado por un jaguar, o que sufrió una mordedura de serpiente y perdió la conciencia antes de sumergirse en el pantano. El cuerpo no fue hallado. No había sangre, ni restos, ni señal alguna de lucha. Pero el documento cerraba con una conclusión firme: fallecido en acto de servicio por causas naturales en entorno hostil. Caso cerrado. La familia Medina recibió una carta del Ministerio de Defensa, una pensión simbólica y una medalla conmemorativa. Ningún oficial fue a la casa. Nadie dio explicaciones directas. Solo una caja sellada llegó por mensajería al domicilio, con la farda de Emiliano cuidadosamente doblada, su placa oxidada y un sobre con la resolución oficial. Doña Clementina se sentó en la cocina por horas, mirando la caja sin abrirla. Ana Luz fue quien leyó el informe. Cuando terminó, lo guardó en el armario del cuarto de su hermano y no volvió a tocarlo durante años. Mientras tanto, Rubén Vargas fue ascendido. Fue trasladado a una unidad administrativa en Veracruz. Martín Zúñiga fue dado de baja con honores por servicio ejemplar. Ninguno fue mencionado en relación al caso. Julián Aguado pidió su baja voluntaria semanas después. Alegó motivos personales. Nunca explicó lo que lo atormentaba. Nadie le preguntó demasiado. Con los meses, el nombre de Emiliano dejó de escucharse en el cuartel. Los nuevos reclutas ni siquiera sabían que alguien había desaparecido en ese entrenamiento. El silencio fue total.
absoluto. Los que sabían eligieron no recordar. Los que sospechaban aprendieron a callar. En San Cristóbal el caso tuvo cierto eco por unos días. Algunos periódicos regionales publicaron pequeñas notas. Joven desaparecido en operativo militar. Posible ataque de felino en zona selvática. Luego, nada. El tiempo hizo lo suyo. Pero en la casa de la familia Medina, el reloj se detuvo. La ausencia de Emiliano se convirtió en un vacío constante. Su cama permanecía tendida. Sus libros seguían alineados. El uniforme colgado detrás de la puerta aún olía a jabón. Y aunque todos repetían que lo más probable era que se hubiera ahogado, nadie lograba creerlo del todo. No conociendo a Emiliano, no sabiendo cómo era él, no conociendo su forma de pensar ni su sentido del deber. Fue entonces cuando doña Clementina decidió hacer algo extraño. Cada domingo por la tarde colocaba un vaso de agua y un plato vacío sobre la mesa. Por si vuelve con hambre, decía. Si esta historia te está pareciendo tan real como dura, guarda este video en tus favoritos. Volver a él puede ayudarte a entender cómo el silencio fue parte del crimen. El tiempo, lejos de sanar, se volvió una especie de castigo silencioso para la familia Medina. Cada año que pasaba sin noticias de Emiliano se sumaba como un ladrillo más a una carga que parecía imposible de cargar. Doña Clementina, antes activa en las reuniones del barrio, se volvió una sombra en su propia casa. Salía solo para comprar lo indispensable. Caminaba despacio, como si el peso de la incertidumbre la hundiera en cada paso. Ana Luz, que entonces tenía 19 años, asumió muchas responsabilidades del hogar. Dejó la universidad. Comenzó a dar clases particulares para ayudar con los gastos. Pero cada tarde, después de cerrar sus cuadernos, se sentaba frente al cuarto de su hermano y le hablaba. No en voz alta, no como una oración, sino como si él estuviera dentro y pudiera escucharla. A veces reía sola, a veces se quedaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas que no dejaba caer. Don Ramiro, el padre, nunca volvió a hablar del tema. Guardó la medalla, el sobre oficial y las pertenencias en una caja metálica que escondió en el fondo del ropero. Cuando alguien preguntaba, él decía, mi hijo no está muerto, simplemente no ha vuelto. Murió en 1996, sin haber escuchado nunca una versión distinta a la del informe. Durante todo ese tiempo, doña Clementina siguió poniendo el plato y el vaso cada domingo. A veces dejaba una servilleta doblada al lado, como si esperara que él pudiera llegar de noche, hambriento, y encontrara algo de consuelo en ese gesto. Los vecinos hablaban poco del tema, algunos por respeto, otros por miedo. El apellido Vargas era conocido en ciertos círculos, y en ciudades pequeñas las consecuencias de hablar pueden ir más allá de las palabras. A medida que pasaban los años, Ana Luz empezó a guardar recortes de periódicos, testimonios de otros casos similares y toda carta que llegaba del ministerio. Su archivo personal ocupaba un cajón entero. Allí, con cinta adhesiva, pegó también la última nota que Emiliano le dejó antes de partir. Cuida a mamá, te quiero. En los aniversarios de su desaparición, la familia realizaba una pequeña ceremonia privada. Una vela encendida en la ventana, una oración breve, una fotografía en blanco y negro sobre la mesa del comedor. Nunca hubo flores. Las flores son para los muertos, decía doña Clementina. Pero algo cambió en marzo de 1998. Una tarde cualquiera, Ana Luz vio desde la ventana una silueta conocida, no por el rostro, sino por la forma de caminar, por cómo sostenía la gorra en la mano, por cómo titubeaba frente a la puerta. Era Julián Aguado. Y su presencia, después de tantos años de silencio, era la señal de que algo profundo, algo temido, estaba por salir a la luz. Julián Aguado no se había marchado muy lejos.
Durante años vivió en Comitán, apenas a 2 horas de San Cristóbal. Trabajaba como vigilante nocturno en un almacén de autopartes y dormía durante el día. Cada 22 de agosto, la fecha en que Emiliano desapareció, pedía permiso para no ir a trabajar. Decía que era por un tema personal, pero nadie preguntaba más. Durante años había tenido pesadillas. A veces soñaba con Emiliano llamándolo desde la maleza. Otras lo veía sentado en el comedor de su casa, con la cara cubierta de tierra y el uniforme empapado. Pero lo peor no eran los sueños, era el momento exacto en que despertaba y recordaba que todo aquello había sido real. Su esposa nunca conoció la historia completa. Solo sabía que Julián se había retirado del ejército y que había algo en su pasado que no debía tocarse. Cuando su primer hijo nació, pensó en nombrarlo Emiliano, pero no pudo. Solo mencionarlo le hacía temblar las manos. Pero aquel marzo de 1998, mientras limpiaba el garaje del trabajo, encontró entre sus cosas una fotografía vieja. Era de él y Emiliano, sentados sobre un tronco en el silencio, ambos sonrientes, con el machete cruzado en las piernas. No supo cómo había llegado esa foto hasta allí. No recordaba haberla guardado. Lo tomó como una señal. Al día siguiente tomó un autobús hacia San Cristóbal. Llevaba la foto en el bolsillo junto con una carta que había escrito y reescrito docenas de veces. No sabía si Ana Luz seguiría en la misma casa. No sabía si doña Clementina estaría viva. No sabía si lo iban a golpear o abrazar, pero sentía que, si no lo hacía ahora, nunca más podría mirarse al espejo. Cuando lo recibieron, nadie gritó, nadie lo insultó. Lo dejaron hablar, y Julián habló. Por más de 1 hora, sin pausas, sin adornos. Contó cómo Rubén Vargas golpeó a Emiliano, cómo cayó, cómo murió sin decir palabra, cómo lo enterraron a prisa, cómo les ordenaron callar, cómo el teniente Encinas supo la verdad, pero no hizo nada, cómo el informe fue redactado desde un despacho en Tuxtla antes de que la búsqueda siquiera terminara. Doña Clementina no derramó una lágrima, solo miró el suelo, inmóvil. Ana Luz grabó todo con una grabadora vieja, escondida en su bolso. Sabía que necesitaría esa confesión intacta. Al terminar, Julián extendió la fotografía y la carta. «Esto era de él», dijo. «Yo ya no puedo cargar con esto». Si tú también crees que el silencio nunca debe ser más fuerte que la verdad, comparte este video con alguien que sepa escuchar. Porque cada historia como la de Emiliano merece justicia, aunque llegue tarde. Con la grabación en mano y la carta firmada por Julián Aguado, Ana Luz actuó con rapidez. No se permitió dudar. Al día siguiente, viajó a Tuxtla Gutiérrez y buscó ayuda legal. Tocó puertas, explicó una y otra vez la historia que llevaba 16 años encerrada en su casa. Muchos abogados la escuchaban con cortesía, pero le decían que era muy tarde, que el caso estaba cerrado, que sin cuerpo no habría proceso. Fue recién en la 3ª semana cuando un defensor de derechos humanos, el licenciado Esteban Carrillo, aceptó representarla. Había trabajado en casos de abusos cometidos por militares durante los años 80, y al escuchar la grabación no dudó. Esto no puede quedar impune. Con su asesoría, Ana Luz presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. El expediente fue reabierto. Se solicitó protección para Julián como testigo clave y se exigió que se localizara a Rubén Vargas y Martín Zúñiga. El caso llamó la atención de algunos medios locales que empezaron a publicar titulares como «Exmilitar confiesa crimen silenciado por años». «Familia exige justicia tras desaparición en operativo militar». Rubén fue ubicado en Veracruz. Tenía una empresa privada de seguridad y se presentaba como consultor en manejo de crisis. Cuando fue citado a declarar, negó todo. Dijo que jamás vio a Emiliano ese día.
que la historia de Julián era una invención, que no había pruebas. Pero una semana después, Martín fue detenido en Campeche y, tras horas de interrogatorio, confesó. Confirmó la versión de Julián. Detalló cómo habían enterrado a Emiliano. Aceptó que habían sido presionados por Rubén y que el teniente Encinas fue cómplice por omisión. La fiscalía pidió orden de captura contra Rubén Vargas, quien intentó evadirla alegando influencias políticas. Sin embargo, el caso ya era mediático. El apellido Vargas ya no lo protegía. Durante el juicio, las audiencias fueron tensas. Doña Clementina asistió a una sola. Se quedó en la última fila, con los ojos cerrados todo el tiempo. Ana Luz estuvo presente en cada sesión. Julián también. Su testimonio fue firme, sin dramatismos, solo verdad. Martín Zúñiga fue condenado a 7 años de prisión por complicidad y ocultación de cadáver. Rubén Vargas recibió una sentencia de 12 años por homicidio culposo y encubrimiento agravado. El teniente Encinas fue retirado del servicio y procesado por omisión de deber, aunque recibió una pena menor. El general Arístides Vargas, ya retirado y enfermo, fue citado por la justicia. Pero murió antes de presentarse, víctima de un infarto fulminante en su rancho familiar. Ninguna condena trajo consuelo completo. Pero por primera vez, el nombre de Emiliano Medina fue pronunciado en voz alta, en un tribunal, con la dignidad que le fue negada en vida. En el año 2002, después de múltiples diligencias, finalmente se organizó una expedición conjunta entre la Fiscalía y la Unidad de Búsqueda Forense. Julián, visiblemente más delgado y envejecido, guió al equipo hasta el lugar exacto donde recordaba haber ayudado, contra su voluntad, a enterrar el cuerpo de Emiliano. El lugar era tal como lo describió, a unos metros de un antiguo árbol seco, cubierto ahora por maleza espesa. Allí, tras horas de excavación cuidadosa, se encontraron restos humanos. Junto a ellos, trozos de tela verde, un botón metálico con el número de batallón y una brújula oxidada con iniciales grabadas: EMM. Las pruebas forenses confirmaron lo que la familia ya sabía en el fondo. Los restos eran de Emiliano Medina. La noticia se esparció rápido por San Cristóbal. Los vecinos salieron a la calle en silencio, muchos de ellos con lágrimas contenidas. No hubo discursos oficiales, ni representantes del ejército, solo la gente del barrio, los amigos de la infancia, las madres que alguna vez compartieron charlas con doña Clementina en el mercado. El entierro se llevó a cabo una tarde gris en el cementerio central. Una bandera de México cubría el ataúd. Ana Luz caminaba delante, con la carta doblada de su hermano entre las manos. Julián, en silencio, se mantuvo al fondo. No se atrevió a acercarse a la tumba. Doña Clementina falleció un año después, en calma, sin enfermedades graves. Ana Luz decía que fue como si su cuerpo, al fin, hubiera encontrado permiso para descansar. En su mesita de noche se halló un cuaderno viejo con recortes de periódico y una nota escrita a mano. Gracias por no olvidarlo. Hoy, la casa de los Medina sigue en pie. El cuarto de Emiliano permanece intacto. Sus botas están bajo la cama, la hamaca enrollada y su uniforme aún cuelga detrás de la puerta. Ana Luz vive sola allí. Da clases en casa, como lo hacía su madre. Cada 22 de agosto, enciende una vela en la ventana. Nunca falta. Dice que no es por nostalgia ni por costumbre, sino por justicia, porque su historia merece ser contada una y otra vez, hasta que no quede silencio donde hubo abandono. Julián la visita una vez al año. No entra. Deja flores en el portón y se va. En la última ocasión, Ana Luz lo vio a través de la cortina. Él levantó la mano. Ella asintió. Ninguno dijo palabra. El caso de Emiliano Medina fue citado años después en reformas sobre procedimientos militares.
Pequeñas garantías, nuevas normas, radios con mayor alcance, protocolos para evitar separaciones durante entrenamiento.